Hoy el tema del día será justamente esas reacciones internacionales frente a las inhabilitaciones de Maduro, inhabilitar prácticamente a todos los candidatos, pero el más reciente ha sido el de María Corina Machado, que es esta venezolana, ingeniero y además la favorita en las encuestas. En el Mercosur, este tema dio de qué hablar con la participación no solo del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien dijo lo siguiente: de Venezuela no va a salir una democracia sana si a una candidata con un potencial enorme se la descalifica por motivos políticos y no jurídicos. Pero también tuvo palabras sobre esto el presidente de Paraguay. Por otro lado, los mandatarios de Argentina, Alberto Fernández, y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, defienden esa mesa de negociación que está en México como principal vehículo para avanzar en las negociaciones, comillas. Lo que ha ocurrido con María Corina Machado lo tenemos en cuenta y nosotros planteamos una mesa de diálogo. Los problemas no se solucionan con los países metiéndose en cuestiones internas. Esto lo ha dicho el mandatario argentino Alberto Fernández. Inscrita para participar en las primarias de octubre, previstas para el 22 de octubre, fue inhabilitada para competir por cargos de elección popular por 15 años. Esto ya lo habían hecho con el candidato opositor, ex gobernador de Miranda, Enrique Capriles, también por 15 años. Lo hicieron con el aspirante a la gobernación de Barinas, Freddy Superlano, quien además había ganado las elecciones de Barinas. Luego postula a su esposa y su esposa, que jamás había estado en un cargo público, también la inhabilitan. Y el tercero en la línea, pues Sergio Garrido, en el estado Barinas, un estado llanero de Venezuela, lo postulan y logra ganar para sorpresa del chavismo. Este será nuestro tema de hoy, que vamos a discutir con los invitados que ya están conectados. María Teresa Romero es internacionalista, está desde Miami, y Jesús Macei es profesor universitario, diplomático jubilado de la Cancillería venezolana desde Caracas. Bienvenidos ambos. Mucho gusto estar con ustedes hoy. ¿Cómo estás, María Teresa? ¿Y cómo está, señor Macei? En primer lugar, que este caso haya llegado al Mercosur, ¿qué dice? No solo de la candidatura de Machado, sino del quehacer político en Venezuela. ¿Cuál de los dos empezamos? Vamos a comenzar con María Teresa. Primero las damas. Ajá, ¿cómo estás, Jesús? Gusto en saludarte también. Igualmente, María Teresa. Sí, ciertamente dice mucho esta situación. Primero que nada, que dentro de Venezuela y fuera del país está completamente ya de nuevo evidenciado el talante dictatorial del gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? En ese sentido, digamos, esto es como la guinda en la torta. Está demostrando que no hay voluntad de ninguna especie de que el régimen vaya a permitir elecciones libres y democráticas en Venezuela. Por otra parte, esta situación yo creo que ha hecho que se despierte el movimiento opositor venezolano, pero también las democracias en el mundo, que estaban como aletargadas después del fracaso del gobierno interino, que no veían salida porque ni siquiera el régimen permitía que las negociaciones y las conversaciones en México. Entonces, con esto lo que está haciendo es aupar la candidatura de María Corina Machado y hacer que ese movimiento opositor nacional e internacional se solidarice y se despierte de ese letargo. Y eso es muy importante, porque eso va a querer decir que Venezuela otra vez está en la prensa nacional e internacional, que hay un movimiento a favor y que ya la gente nacional e internacionalmente está harta de la situación de Venezuela y que bueno, que tienen que tomar pasos para ver cómo no permite que se convierta en un régimen tan feroz como el nicaragüense. Y en ese afán quizás nadie quiere retratarse con Nicolás Maduro, pero lo que llama la atención siguen siendo las posiciones de Alberto Fernández
y de un Luis Ignacio Lula da Silva que, siendo un líder regional, no necesitaría seguir lavándole la cara a Maduro. Profesor Jesús Macei, politólogo, diplomático jubilado de la Cancillería, ¿a qué atribuye usted esta posición quizás tímida tanto de Fernández como de Lula da Silva, quien en el pasado hablaba de una, comillas, narrativa? Bienvenido, profesor Macei. Buenos días, Adriana. Buenos días, María Teresa. Buenos días a tus productoras Laura y Mariel. Gracias por la invitación. Bueno, son dos posiciones muy diferentes. Por una parte, el presidente argentino está de salida. A finales de este año hay elecciones en la Argentina y todavía el escenario político argentino no está muy claro. No se sabe si la alternativa al peronismo va a terminar de cuajar y se va a convertir en una coalición ganadora. Y por parte de Lula, Lula sigue en cierta forma lo que ha sido tradición de la política exterior brasileña, un gran pragmatismo, y manejándose en una gran autonomía, en amplios márgenes de maniobra. Y claro, esto de lavarle la cara a Maduro no le salió bien en la reunión que tuvo hace más de un mes en Brasilia, porque hubo presidentes que se opusieron a esta posición de tratar de refrescar la cara de la democracia venezolana, que está muy resquebrajada, ¿no? Y ahorita en el Mercosur, tanto el presidente del Uruguay como el presidente del Paraguay sentaron muy claramente su opinión, y yo creo que el próximo presidente del Paraguay, el presidente Peña, el presidente electo, va a también sentar esta posición de que el reingreso de Venezuela al Mercosur no va a ser tan fácil, porque de acuerdo al protocolo de Ushuaia, que rige los marcos de funcionamiento democrático de los miembros del Mercosur, Venezuela no lo está cumpliendo cabalmente. Entonces, Venezuela no va a reingresar tan fácilmente al Mercosur, porque además las decisiones del Mercosur se toman por consenso. Y en este caso hay dos países que se oponen y que no están muy de acuerdo cómo está el devenir político de Venezuela en este sentido, y en estos tiempos, en estos meses, ¿no? Que se ha ido deteriorando, se ha ido cercando la posibilidad de tener una elección transparente, abierta y competitiva, y esto no lo ven con buenos ojos muchos países de la región, inclusive fuera del Mercosur. Petro criticó la decisión la decisión subalterna que hubo en la Contraloría General de la República, y también Boric en Chile. Profesor Jesús Macei, Jesús Macei es profesor universitario, politólogo, diplomático jubilado de la Cancillería venezolana, y hablaba justamente también de la posición de Petro, que quizás responde porque él ya lo ha vivido, ha sido inhabilitado políticamente cuando estaba en la alcaldía de Bogotá, e inmediato cuando alguien le pregunta qué opina, dice: nadie debe ser inhabilitado, y menos desde un ente administrativo. Pero se le pone el mundo pequeño a Maduro, profesora María Teresa Romero, cuando parecía que otra vez Latinoamérica lo abrazaba. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve al menos al subcontinente? Mira, ciertamente se le ha achicado de nuevo, y eso va a seguir siendo así, porque depende de los gobernantes que estén en ese momento en los países, pues, ¿no? El, eh, el ejemplo de Petro y Boris. Petro, además de las razones que da Jesús Enrique, también hay que sumarle el hecho que se está lavando la cara. Petro le salió muy mal todo lo que pasó con su embajador en Venezuela, y fue muy criticado, además de otras decisiones erradas, de modo que él quiere recoger velas, como se dice coloquialmente, y tratar que lo vean de nuevo como un corderito, es decir, como un líder democrático de nuevo que no es tan radical. Entonces ahí las razones son claras. Yo creo que Boris también, en cierto sentido, y por otras razones, además que ha sido, eso sí lo tenemos que decir, consecuente desde el principio en no alinearse con la izquierda radical que representa Maduro en la subregión. De modo que
que hay también, y tenemos que decirlo, un movimiento electoral fuerte en contra de esos radicalismos, y también en Argentina y en Brasil. Entonces hay que cuidarse un poco de lo que pasa, ¿no? Y no ponerse del lado de Nicolás Maduro. Lula, bueno, ya está prácticamente vendido, ya sabemos quién es Lula, no se puede confiar en él, pero tiene la mitad de la población que lo tiene en contra. Y Entonces, que, y también ha inhabilitado, ahora está tratando de inhabilitar, si es que ya no lo hizo, no lo he ido los últimos, al expresidente Bolsonaro. Entonces, es una práctica esta de quitarse a los enemigos, como lo ven, electorales, muy mala, y nadie se quiere apuntar ahí. Que por cierto, el Senado de Brasil invitó a María Corina a participar en unas audiencias diciendo el senador Sergio Moro, los demócratas brasileños no apoyan la dictadura de Maduro y la persecución política de los candidatos de oposición. Y ahora que usted volvió a nombrar a Lula, quizás le vuelvo a traer la pregunta al profesor Matzei, porque no estamos hablando de un líder que quizás necesite de Maduro. ¿Por qué en este momento Brasil toma esa posición de proteger a Maduro cuando ni Petro lo está haciendo y cuando quizás otros que no eran sus aliados pero tampoco sus rivales le están haciendo, como se dice en Venezuela, el feo? ¿Qué pasa? ¿Sigue necesitando Brasil a Venezuela para hacer negocios, profesor Mazzei? Bueno, Adriana, yo estimo que Lula no está percibiendo bien que estamos en un contexto global y regional totalmente diferente a como hace 20 años él asumió. Y también localmente tiene un contexto histórico político totalmente diferente, ¿no? Entonces, Lula pragmáticamente, claro, ambos son líderes de izquierda, ha tratado de reaproximar a Venezuela a América del Sur. Por eso fue que lo invitó primero a una visita oficial de un solo día y después a esta reunión que hubo en Brasilia de los presidentes de Sudamérica. Pero Lula creo que no termina de entender que está en un contexto totalmente diferente, ¿no? Inclusive desde el punto de vista interno, no tiene un Congreso favorable que le pueda aprobar todos los proyectos de ley que vayan a ser presentados en los próximos días. Por ejemplo, en estos días se va a discutir la reforma tributaria y ya los principales partidos de oposición dijeron que no la van a votar favorablemente. Entonces Lula va a tener que empezar a encaminar una coalición favorable desde el punto de vista parlamentario, a ver si consigue los votos suficientes. Y además que tiene los gobernadores de la región sureste de Brasil, que son que están cercanos a Bolsonaro, el gobernador de Sao Paulo, el gobernador de Río Grande do Sul, el gobernador de Minas Gerais, que están cercanos a Bolsonaro. Entonces tiene un contexto interno totalmente diferente y regionalmente, que Brasil es indudable, es el gran líder de Sudamérica, pero Lula no termina de comprender que estamos en un contexto totalmente diferente desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista político, y eso no lo hace percibir cómo se debe mover. Y yo creo que las dos jugadas que tuvo tanto en la cumbre de Brasilia como la que está sucediendo en la cumbre de Mercosur, donde Brasil está asumiendo la presidencia pro tempore de Mercosur por los próximos 6 meses, va a tener que manejarse con mucho cuidado porque aparentemente la intención de Lula es que en estos 6 meses pueda ser readmitida en el Mercosur, cosa que yo veo muy difícil porque, como dije anteriormente, las decisiones se toman por consenso y hay dos países que se oponen fuertemente a que Venezuela reingrese al Mercosur porque no cumplen los requisitos del protocolo de Ushuaia. Era Jesús Mazzei, politólogo diplomático jubilado de la Cancillería. Nos sigue acompañando María Teresa Romero, internacionalista, pero ya son las 9:57 y nos va a corresponder a esta hora hacer una pausa. Al regreso quería hablar
también de la interlocución internacional que puede tener María Corina Machado, porque ayer en una rueda de prensa decía: voy a llamar a los presidentes una vez gane la primaria para que permitan la votación o sean también partícipes de la votación de los venezolanos en el exterior. Vamos a la pausa a las 9:57 minutos de la mañana, hora de Venezuela, hora también de la ciudad de Miami en este momento, pero antes escuchemos un mensaje de César Miguel Rondón. Y de vuelta la conversación sobre las inhabilitaciones políticas y el impacto internacional que ha tenido, y sobre todo en la subregión. Dejaba la pregunta para María Teresa Romero, periodista, politólogo y quien fuera embajadora también en Guatemala, sobre la interlocución que puede tener María Corina con otros actores en la subregión, es decir, en Sudamérica, sobre todo porque hasta hace unos años hablábamos del Grupo de Lima, un grupo que prácticamente se disolvió y con el que tenía mucha fuerza la oposición política venezolana. Pero ¿qué pasa ahora con esa interlocución que pueda tener María Corina si gana la primaria el 22 de octubre? Profesora Romero. Mira, no tan buena interlocución como la podría haber tenido en años anteriores, porque todavía pues hay como vemos algunos gobiernos alineados con Nicolás Maduro en la subregión, porque internacionalmente ya se está abriendo el compás y vemos como líderes como de varios países, pero líderes representativos como Felipe González en España, que se me ocurre uno, pues le han dado total apoyo y varios otros grupos, incluso el Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU. Ayer pidió transparencia respecto a las inhabilitaciones, no solamente de María Corina, sino de los otros opositores venezolanos. O sea, tiene más cancha en este momento, a mi modo de ver, internacionalmente que en la región latinoamericana, ¿no? Por las circunstancias precisas. Sin embargo, las cosas están cambiando como siempre pasa en América Latina, que vas a ser un péndulo, ¿no? Como ya decíamos antes, bueno, obviamente tiene a Uruguay y Paraguay, como lo vimos ahorita en Mercosur, pero Lula va a tener pragmáticamente que irse moderando. Igualmente Petro, igualmente, bueno, en Argentina. En estos momentos la situación se ve forzada y el interés gana siempre. Y recordemos que cuando un líder llega a tener una posición de fuerza, le pasó a Enrique Capriles en su momento, le pasó a Juan Guaidó, enseguida todas las fuerzas democráticas o que quieran verse como democráticos, se alinean inmediatamente y empiezan a tener una posición distinta. O sea que yo creo que si gana, y depende cómo gane, con qué porcentaje de votos, qué es lo que va a pasar, puede adquirir una fuerza que se vea la interlocución mucho más abierta de lo que se ve en este momento. Jesús Macei, politólogo, profesor universitario y diplomático jubilado. ¿Ve usted, por ejemplo, a un Gustavo Petro o a un Lula da Silva atendiéndole el teléfono a María Corina Machado el 23 de octubre en caso de que María Corina gane, por supuesto? Bueno, con respecto a Petro, yo creo que sí, pero Lula creo que no. Porque ahí los brasileños van a ser muy pragmáticos en no inmiscuirse en la política venezolana, que es uno de los principios que ha tenido tradicionalmente la diplomacia brasileña, en la no intervención y no inmiscuirse en los asuntos internos del resto de los países del mundo. Lo que pasa también con la oposición venezolana, Adriana y María Teresa, es que ojalá que del resultado de las primarias emerja un líder no solamente con liderazgo, sino también tenga la suficiente autoritas para aglutinar no solamente al movimiento opositor venezolano, sino al gran sentimiento de cambio que hay en Venezuela, porque indudablemente son 24 años, ¿no? Hay que verle, si uno compara estos 24 años con lo que fueron los 24 primeros años de la democracia venezolana del siglo pasado, es incomparable desde todo punto de vista. Entonces, Adriana, volviendo a tu pregunta, yo no veo todavía a Lula, él recibiendo una llamada de María Corina, podría ser el canciller o
algún funcionario subalterno, pero todo depende primero de la contundencia, si ella llega a ganar las primarias, de la contundencia, el volumen de votación y cómo también el gobierno reaccione, porque el problema en la inhabilitación de María Corina es un problema político, no es un problema jurídico. Y como muy bien lo explicó en estos días el nuevo decano electo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, el doctor Juan Carlos Apitz, esto fue una decisión de un subalterno, quizás para quererse congraciar con Maduro. Y en segundo lugar, no hay una pena accesoria. Ella no tiene una causa judicial previa que justamente le ocasione esta inhabilitación, que es un problema fundamentalmente político y que como tal yo creo que lo va a tener que manejar la oposición. Entonces, yo no veo todavía a Lula, inclusive la respuesta que él dio en la reunión es que desconocía los pormenores de la inhabilitación de María Corina. Y en cambio el presidente de la Argentina, él abogaba por el diálogo y que no se interfiriera internamente en los asuntos internos de Venezuela, pero ya de una forma el que el tema de Venezuela haya estado en el Mercosur, bueno, ahí está en el tapete. O sea, el tema de Venezuela está en el tapete regional otra vez de América Latina, en el tablero regional de América Latina. Y siendo este un problema político y no jurídico, como lo ha bautizado el politólogo Jesús Macei, le preguntaría también a María Teresa Romero, ¿qué debe pasar puertas adentro de Venezuela para hacer que sea quien sea el candidato ganador el 22 de octubre, en caso de que haya primarias, ese candidato pueda tener no solo fuerza interna desde el punto de vista del electorado, sino también hacia afuera, que se le respete? Claro, tiene que tener un manejo de la diplomacia y los asuntos internacionales bien fuerte. No todos los candidatos a las primarias lo tienen y de la oposición. Y hay que decir una cosa, ¿no? Hay también otros candidatos de la oposición, pues, pues muy pues muy respetables nacional pero no son tan conocidos internacionalmente. Recordemos que María Corina Machado fue la jefe o coordinadora de la parte internacional cuando la segunda candidatura de Enrique Capriles Radonsky. Ella, de hecho, ella propuso, hizo un buen papel en ese momento y ella propuso quedarse como en esa parte internacional. O sea, ella tiene un background internacional mejor que, por ejemplo, candidatos tan valiosos como Andrés Velázquez, que son como más conocidos nacionalmente que internacionalmente. Caleca, por ejemplo. De modo que en ese sentido tiene algo que más positivo, pero cualquiera que gane, si no hay unión real y no realmente se organizan para hacer una diplomacia internacional muy fuerte, porque no solamente la oposición y el conjunto pues de la población venezolana quedó decepcionada cuando la misma oposición decidió terminar con el gobierno interino en enero de este año, sino también la comunidad internacional. Digo, por ejemplo, en mi caso, yo era embajadora por parte del gobierno interino en Guatemala y a mí el gobierno guatemalteco me dijo, pero ¿cómo ustedes nos van a dejar así? Y no fue el último caso, no, porque muchos dieron su solidaridad y fueron más allá. Incluso a mí, por ejemplo, me aprobaron dar papeles que le dieron a la población que vive venezolana, que vive en Guatemala en forma legal, le dieron una gran alivio a su estatus migratorio. No podía dar pasaporte, pero sí una especie de documento para que estuvieran allí. En ese caso pasó por muchas partes. Es decir, la sociedad
internacional democrática, la comunidad, perdón, quedó un poco como desilusionada de la oposición venezolana. Dice, ¿qué es esto? No se pueden poner de acuerdo. Entonces, la persona que llegue tiene que volver a conquistar, para llamarla de alguna forma, esa comunidad internacional, y tiene que tener también conocimiento y experticia en esa área que es distinta a la nacional. Eso es lo que se me ocurre en este momento, ¿no? Y escuchando el planteamiento de María Teresa Romero, profesor Matsei, esa herida que quizás dejó el fin del interinato para algunos de quienes tenían esas relaciones, puede complicar la nueva opción opositora. Y se lo pregunto por lo siguiente. María Teresa Romero decía en muchas oportunidades que también la comunidad internacional quedó como desconcertada, y además de eso, el cese del interinato no fue completamente respaldado por toda la oposición. Hubo algún grupo que dijo, no estoy con esto. El que haya sido de esa manera el cese del interinato, ¿le complica el juego al próximo actor político, o la comunidad internacional puede olvidarse de eso fácilmente, de esa etapa en la que hubo embajadores, en la que hubo representación, hubo incluso, bueno, ministros nombrados que luego no fueron? El problema, Adriana, es que lamentablemente la oposición hace años perdió la brújula política estratégica. No hay un conductor, o no hay varios conductores que le den sentido de dirección a la acción política de la oposición, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, al carecer de esa claridad política y estratégica, vemos esa desesperanza, esa desilusión, esa situación que hay, por lo menos que se respira en Venezuela, de desesperanza, de que prácticamente no hay nada que hacer, que hay que rebuscarse, sobrevivir dentro de lo que estamos viviendo, porque del otro lado sí vemos conducción política, claridad, y eso es lo que nos falta, lo que le falta fundamentalmente a la oposición. Yo soy muy crítico del liderazgo opositor venezolano, porque lamentablemente ninguno de sus líderes políticos calza los zapatos de un Rómulo Betancourt o de un Rafael Caldera o de un Jovito Villalba. Entonces, eso es lo que le está faltando a la oposición venezolana: claridad política y estratégica, que no la tiene hoy en día. Y si no tiene esa claridad política y estratégica, vamos a estar en esta misma. Yo le reconozco mucho a María Corina su consistencia, perseverancia, discurso coherente, pero tiene que formar una coalición ganadora al interno, primero, de la oposición, y en segundo lugar, si ella es la favorecida, una coalición lo suficientemente amplia que pueda vencer a esta estructura político-partidista que parece invencible. Que por cierto, más allá de quizás hacer leña de la oposición y de sus liderazgos, hay también que hablar del madurismo y de su intención, según algunos entendidos, de hacer del año 2024 una elección más potable, porque la del 2018 le causó ese desconocimiento internacional. Pero hay otros analistas que hablan de ir hacia el escenario Nicaragua. Profesora María Teresa Romero, ¿cree usted que Maduro va en vías de buscar una elección 2004 potable, o un escenario Nicaragua? Yo creo que lamentablemente un escenario Nicaragua. El hecho de no haberse sentado a, a, a continuar las negociaciones en México, ¿no? Incluso los Estados Unidos no le dio todo lo que habían pedido el régimen de Maduro, porque ya era prácticamente darle todo, pero dio unas buenas concesiones, y como las del petróleo, por ejemplo. Y nada, no quieren sentarse. Ellos están viendo que en un mundo en donde los regímenes autoritarios criminales, porque hay que llamarlos así, porque son así, el, están dominando, y que el mundo democrático, que por eso es democrático, precisamente porque cumple las leyes, porque se basa en el respeto, en el Estado de Derecho, etcétera, etcétera, en la pacificación, en la negociación.
el mundo democrático no puede con ello. Es decir, entonces ellos dicen, bueno, aquí sobrevive. ¿Quiénes están sobreviviendo? Una Nicaragua, una Cuba, que tiene más de 50 años, ahora está Rusia haciendo lo que le da la gana y tiene a Ucrania y a Europa como la tiene, está China también, de modo que está Irak, Turquía, por ejemplo, en este momento Erdogan se quedó de nuevo con el poder. ¿Y quién dice qué? ¿Quién lo saca de ahí? Entonces es la vía más segura para sobrevivir, para mantenerse en el poder. No importa para ellos sobrevivir, inclusive, es para mantenerse en el poder a toda costa. O sea, es mucho lo que deben. Yo cada vez me he vuelto más realista en ese sentido, ¿no? Entonces, las estrategias y los caminos democráticos que tenemos nosotros los demócratas que continuar, pues para ellos no son válidos, no les interesa. Y además saben muy bien que el futuro que les viene, si ellos ceden, va a ser un futuro de cárcel, de justicia nacional e internacional. Y ellos no lo quieren bajo ningún concepto. Para cerrar, profesor Mazzei, porque queda solo un minuto, la misma pregunta. ¿Cree que Maduro va escenario Nicaragua o escenario una elección que le garantice una legitimidad, entre comillas, internacional? Bueno, si asume el escenario de Nicaragua, va a asumir costos muy altos y tiene que estar preparado desde el punto de vista político, económico, desde el punto de vista internacional. Y creo que Venezuela es un país hoy muy vulnerable porque Venezuela internacionalmente tiene varios frentes abiertos. El frente el de la CPI, el gobierno, el de la CPI, el frente de Guyana, el frente del Mercosur, que no lo tiene claro, el frente de la situación económica internacional. Entonces no va a abrir un quinto frente donde no haya un gobierno que tenga legitimidad de origen, más o menos potable para la comunidad internacional, y entonces el gobierno va a tener que asumir unos costos que le pueden costar la viabilidad a corto y a mediano plazo después del año 24. Entonces, yo no sé si en la cabeza del madurismo está eso. O el escenario de Nicaragua, que yo le auguro a Nicaragua una salida muy traumática, y o el escenario de unas elecciones más o menos digeribles por la comunidad internacional donde haya cierta transparencia y competitividad, porque si no va a tener que asumir costos que yo no sé si el gobierno tiene el suficiente músculo para asumir. Gracias a Jesús Mazzei, politólogo, profesor universitario. Antes hablaba María Teresa Romero, periodista, politólogo y quien fuera también embajadora del gobierno interino en Guatemala. Gracias a ambos por haber estado con nosotros, y a esta hora, 10:21 minutos de la mañana, nos corresponde ir a la pausa. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio.